Compañeros, tutora, espero tengan un excelente día. El día de hoy realizaré una exposición en representación del grupo 128 del curso de Contratación Pública y Privada de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, referente al tema de diferencias y similitudes entre contrato público y privado. Entonces, tenemos algunas de las principales características que diferencian o que hacen similitud entre el contrato público y privado, las cuales son la definición y algunas de la normatividad que las rigen. Entonces, empezamos por el contrato público. Se dice que el contrato público se define como un acto en donde siempre una de las partes contratantes deberá ser una entidad estatal y la otra será una persona natural o jurídica y su fin es poder cumplir con obligaciones de interés público. Por parte del contrato privado se dice que se define como un acto por el cual una parte se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Entonces, aquí principalmente podemos evidenciar una diferencia, la cual es que en una de estas específicamente se debe contar con que una de las partes sea una entidad estatal. En lo contrario, la privada pues simplemente requiere de que sea una persona natural o jurídica. O sea, las partes son o una persona natural o una persona jurídica. ¿Cuál es la similitud acá entre el contrato público y privado? Pues sencillamente en ambas se necesitan de dos partes para que se pueda efectuar un contrato. Por la parte de normatividad, tenemos que la contratación privada la rige la ley 15, la ley 57 de 1887, el cual es nuestro Código Civil colombiano. En este se comprenden las disposiciones legales sustantivas que determinan especialmente los derechos de los particulares por razón del estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos y acciones civiles. De resaltar pues que acá en el Código Civil colombiano pues no hace referencia simplemente a los contratos, sino pues como vemos son otros puntos que trata también en esta ley. Por parte de la contratación pública tenemos que principalmente se rige a través de la ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación Pública de la Administración Pública. Allí es donde está prácticamente absolutamente todo. Pues el objeto de esta ley es disponer las reglas y los principios que rigen los contratos estatales. También la rige la ley 11 del 2007, donde principalmente pues se evidencian las modalidades de selección, que dentro de esta tenemos pues la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos, la contratación directa, la contratación de mínima cuantía. Entonces, en comparación de las modalidades de selección de la contratación pública a la privada, pues en la privada simplemente para seleccionar un contrato, en caso, digamos, por ejemplo, si yo soy una empresa jurídica y requiero de otra parte para suplir una necesidad para mi empresa, puede ser un ejemplo de la reparación de los vehículos, simplemente y llanamente para que se seleccione a un contratista que realice este trabajo, simplemente debe existir la voluntad de la otra parte para realizarlo. Entonces, así a grosso modo es como las diferencias y similitudes entre el contrato público y privado. Ahora tenemos las partes del contrato público y las partes del contrato privado. Dentro del contrato público tenemos tres fases o tres etapas. La primera es la etapa precontractual, la segunda la contractual y la última la postcontractual. Entonces, las principales características de la etapa precontractual, pues es en donde se hacen los estudios previos, en donde se publican el pliego de condiciones, donde las partes entran en conversaciones,
se discute y se define el objeto del contrato, se acuerdan derechos y obligaciones y se determina el territorio de aplicación y la duración del contrato. Ya para la etapa contractual, entonces se ejecuta lo acordado, o sea, se lleva a un escrito todo lo acordado en la etapa precontractual, las obligaciones, los derechos que se hayan tenido en cuenta durante todo ese tiempo de etapa precontractual. Eh, el contrato mínimo debe llevar las partes que contratan, su nacionalidad, su número de identificación y los datos de ley que requieran. Debe llevar el objeto del contrato, como también los derechos y obligaciones que se acordaron, el lugar donde tiene efecto el contrato y la vigencia del contrato. Esas son algunas de las características que lleva como tal el contrato, que hacen parte del contrato, pero pues son muchísimas más. Ya en la etapa postcontractual, pues el contratista, luego de haber ejecutado el proyecto, de haber ejecutado el contrato, dice, bueno, si ya terminamos, entonces vamos a entregar. ¿Cómo se realiza la entrega? Pues la entidad estatal verifica que se haya cumplido con los derechos y las obligaciones contraídas por parte del contratista, y si es así, pues mediante un acta de entrega se realiza la entrega y mediante un acta de liquidación se termina el contrato. Por parte del contrato privado, dice, según el artículo 1261 del Código Civil, que para que exista un contrato debe haber consentimiento de los contratantes, que debe haber un objeto y que debe haber una causa. Eh, Consentimiento simplemente es que haya voluntad entre las partes para aceptar derechos y obligaciones. Objeto es eh, que bueno, en el objeto, según el Código Civil, se entiende por bienes y servicios que son contemplados en el intercambio que nace de un contrato. Entonces, el objeto son bienes y servicios, o sea, una necesidad que se crea. Y la causa, pues la causa esta causa lo que hace es generar motivos para que exista un contrato y las partes contraigan obligaciones. Ahora pasamos a los principios. Tenemos que la contratación pública cuenta con ciertos principios y al igual la contratación privada. Vamos a explicar solamente algunos. Por parte de la contratación pública tenemos el principio de transparencia, que alude al correcto procedimiento durante el proceso contractual. Tenemos el principio de la economía, que es donde lo que busca este principio es seleccionar la mejor oferta en menos tiempo y en menos cantidad de recursos. Tenemos el principio de la responsabilidad, que es este principio busca que las partes respondan por las obligaciones y derechos que se pacten dentro del contrato. La selección objetiva hace referencia a que se seleccione la oferta más favorable sin considerar factores de afecto o cualquier motivación subjetiva, que porque mi primo, que porque mi tío, no, nada de eso, tiene que ser sin afectos y sin motivación subjetiva. Tenemos la ecuación contractual, que hace referencia a donde debe existir una igualdad y equivalencia entre derechos y obligaciones de un contrato, tanto de el oferente como la entidad estatal. Los otros principios, pues tenemos el principio de la interpretación de las reglas contractuales, el principio de la buena fe, el principio de publicidad, el principio de igualdad, el principio de planeación y el principio de previsibilidad. Ahora, por parte de la contratación privada, tenemos el principio de autonomía de voluntad. Eh, Se dice, y según lo estipulado en el Código Civil, pues es extremadamente importante este principio porque allí es donde yace el contrato, ya que se debe necesitar de una voluntad por parte de una parte para ofrecer un servicio, para ofrecer algo, para hacer algo. Tenemos el principio de abuso del derecho, que este principio lo que busca es que eh, con el fin de aprovechar un derecho, se pase por encima del derecho de los demás. Tenemos el principio de la buena fe, que lo que quiere decir este principio es que los contratos se deben hacer bajo un marco legal de conciencia moral y de manera como se debe hacer. Tenemos también el principio de costumbre,
pues como sabemos las costumbres nacen de la repetición de una misma cosa por una colectividad de personas o por un cierto tipo de personas. Bueno, cuando algo se repite mucho se convierte en costumbre. Entonces, ¿qué pasa en los contratos privados? En ocasiones algunos contratos no tienen marco jurídico. Entonces allí es donde entra este principio de costumbre y se realizarán los contratos a través de esa costumbre que de pronto se ha venido llevando en ese mismo contrato durante mucho tiempo. Ya ahí tenemos también el principio del enriquecimiento sin causa y el principio de previsión. Bueno, ahora hablaremos de la contratación pública y sus tipos de contratos y la contratación privada y sus tipos de contratos. Entonces, por parte de la contratación pública tenemos los contratos de obras públicas, pues como bien nos explica ahí, son obras públicas que pueden ser puentes, pueden ser carreteras, túneles, hospitales, cualquier obra que necesite realizar una entidad estatal para el bien general, ¿no? Contrato de concesión de obras públicas. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos referencia a la palabra concesión? Significa que es conceder algo. Entonces, ¿qué hacen las entidades estatales? Ellas les conceden a personas jurídicas el dominio sobre algunas obras públicas, pero bajo algunas condiciones. Lo mismo pasa con el contrato de concesión de servicios. Las entidades estatales le conceden el dominio de algunos servicios a algunas personas jurídicas para que realicen la actividad económica, pero con ciertas condiciones. Tenemos el contrato de suministro, que es adquirir productos o bienes muebles. Tenemos también el contrato de servicios, que es para desarrollar una actividad concreta. Tenemos el contrato mixto, que son los que tienen por objeto una o varias prestaciones de distintos tipos. Por la parte de la contratación privada, tenemos primeramente el contrato unilateral y bilateral. Entonces, en el contrato unilateral, solo una parte se obliga, o sea, solo una parte está obligada a cumplir cierta, eh, cierto objeto de un contrato. En la bilateral, las dos partes se obligan simultáneamente o recíprocamente. Tenemos seguidamente el contrato gratuito y oneroso. Ejemplos del contrato gratuito puede ser la donación, el comodato o el depósito. En el contrato oneroso pues, puede ser una compraventa, una permuta, un arrendamiento. En el oneroso pues ambas partes van a salir beneficiadas, ¿no? En el gratuito solamente una parte sale beneficiada. Eh, Tenemos el contrato conmutativo y aleatorio. El contrato conmutativo son los que desde un principio se determinan los beneficios y sacrificios de las partes. El aleatorio, los beneficios y sacrificios entre las partes no se determinan en el contrato. O sea, algo imprevisto puede cambiar de la nada el contrato. Tenemos el contrato principal y accesorio. Entonces, tenemos que el contrato accesorio existe por consecuencia o en relación a un contrato anterior. Y el principal, pues, no necesita de contratos anteriores, sino que simplemente subsiste por sí solo, nace por sí solo, sin necesidad de otro contrato. Por último, tenemos el contrato real, solemne y consensual. En el real se necesita la entrega de la cosa que constituye el objeto. Entonces, por ejemplo, en un préstamo, yo voy al banco y pido 10 millones de pesos prestados. Para que se efectúe el contrato, me tienen que dar a mí el dinero y ya de ahí sí ya seguiré yo pagando los intereses y mi capital. En el contrato solemne, pues en este ya cuando existen ciertas formalidades para cumplir los efectos del contrato, o sea, para que se efectúe el contrato. Digamos un ejemplo es cuando voy a comprar un terreno, una casa, que necesito hacer escrituras públicas. Esas escrituras públicas que son formalización, antes para poder efectuar el contrato tiene que hacerse eso. Por último, el contrato consensual, eh, se perfecciona por el mero consentimiento. Ahora tenemos las responsabilidades. Por parte de la contratación pública,
tenemos, según la Ley 80 de 1993, en el capítulo 5, responsabilidades contractual, las responsabilidades de las partes dentro de un contrato. Tenemos la responsabilidad de las entidades estatales, la responsabilidad de los servidores públicos, de la responsabilidad de los contratistas, de la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores, de la responsabilidad penal de los particulares que intervienen en la contratación estatal. ¿Cuáles son las consecuencias? Indemnizaciones, destitución, responsabilidad penal, inhabilidad para ejercer cargos públicos. Por parte de la contratación privada, entonces tenemos que se entiende según el Código Civil, se entiende por responsabilidad civil contractual cuando se hace referencia a la vulneración de una exigencia mediante un contrato jurídico donde alguna de las partes incumple con las obligaciones pactadas, debiendo de indemnizar los daños, perjuicios que se causan en otra parte a causa del incumplimiento del pacto en el contrato. Según el artículo 1613 del Código Civil, nos habla de que cuando existe indemnización de perjuicios, estos serán identificados por daño emergente y lucro cesante, y esto se debe a cuando no se ha cumplido con la obligación, cuando se cumplió imperfectamente o cuando hubo un retardo en su cumplimiento. Entonces, estos últimos tres factores son los que hacen que se cree una responsabilidad. Que no dé cumplimiento con las obligaciones del contrato, ahí ya nace una responsabilidad. Que se cumplió imperfectamente, ya hace una responsabilidad. Que hubo retardo en el cumplimiento, ya hace una responsabilidad. Entonces, ¿qué entendemos por daño emergente? El daño emergente se caracteriza por el perjuicio o pérdida de las tres razones mencionadas anteriormente. O sea, si se incumple la obligación, si el incumplimiento es imperfecto o si hay retardo en el cumplimiento. Y el lucro cesante se caracteriza por la ganancia o provecho que deja de reportarse a raíz del incumplimiento de la obligación, el cumplimiento imperfecto o el retardo en cumplimiento. Entonces, en el lucro cesante se caracteriza por la ganancia o provecho que se deja de reportar. Y en daño emergente se caracteriza por el perjuicio, por el perjuicio o pérdida del incumplimiento de esa obligación. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí simplemente voy a exponerles lo que mis compañeros aportaron en el foro de discusión respecto a la igualdad. Un compañero dice que para que se vea reflejada la aplicación de este principio, todos los oferentes presentes en determinados procesos de contratación deben de estar en igualdad de oportunidades. El contratante debe excluir las cláusulas discriminatorias que se pueden ver reflejadas en los procesos de adjudicación de un contrato. Las reglas pactadas en los pliegos de condiciones deben ser aplicadas generalmente y no en beneficio de determinados contratistas, y deben de brindarse un plazo razonable para que los oferentes interesados puedan preparar oportunamente sus propuestas. Otro compañero, en respecto a lo del interés general y particular, publicó en el foro de discusión que el principio de prevalencia del interés general sobre el particular es un elemento esencial y definitorio en el Estado social y democrático de derecho, y por tanto lo es también de la Constitución política que lo reconoce y organiza. Este principio se predicta tanto a los particulares como a los servidores públicos. Eh, lo siguiente ya fue realizado por mí, y lo que hice fue, pues, en la parte del interés general lo relacioné con la contratación pública, ya que el fin primordial del Estado son los intereses generales de los ciudadanos, y para que pueda surgir un contrato pues debe existir un interés general. Y el interés particular lo relacioné con la contratación privada, pues ya que en estos los intereses son netamente particulares, o sea, se beneficia solamente la empresa o la persona pues que contrate la reparación de algún bien o contrate el suministro de algún bien o cualquier tipo de contrato que realice, solamente el beneficio va a ser netamente prácticamente particular. Bueno, muchas gracias. Espero que tengan una buena noche. Los dejo.